Claro, ¿no? Y hablábamos hace un momento de alcance y me parece que acabamos de platicar de dos grandes ejemplos de cómo la tecnología habilita el alcance. El gran extremo ahora es la telemedicina, ¿no? O sea, en dos puntos geográficos separados, cómo poder acceder a esa educación mediante tecnología. Y es inevitable relacionar la tecnología en la educación con la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cómo estas dos tecnologías pueden contribuir a mejorar la educación médica? Juan Carlos. Yo quisiera retomar una pregunta que hiciste que me parece fundamental para tenerla como punto de partida para esta discusión de acerca de la realidad virtual. ¿De dónde nace la necesidad de la tecnología? La tecnología en todas sus formas, informática, robótica, toda la comunicación, ¿de dónde nace? De las limitaciones del propio ser humano, de lo que comentaba Luis, del error humano, de la optimización de tiempo, de algo que nos trajo la pandemia, que es darnos cuenta que lo que pasa en China impacta aquí, pero también no puede ser para algo malo, también para algo bueno. Globalización. Eso nos trae la tecnología. Eso nos trajo la tecnología y esto, el tema de la discusión que era el metaverso, qué es esta corporeidad, qué es esta interacción o interactividad y qué es esta permanencia, eso nos lo dan las nuevas tecnologías. Nos permiten hoy en día estar presentes aquí y del otro lado, como esta película, ¿no? que hablaba sobre la presencia en varios puntos. Nos permiten no el sufrimiento humano y el sufrimiento de cualquier ser vivo. No tenemos que practicar en animales necesariamente. Nos permiten limitar el error del ser humano en visión, en tacto, a través de realidad aumentada, de realidad virtual. Nos permiten el error de juicio. Hoy con inteligencia artificial no se suple, como bien decía el doctor, no se suplen las buenas prácticas, no se suple la habilidad. Hay quien nace operando y hay quien nace pues nunca va a operar aunque le pongas un robot, ¿no? Pero sí puedes de esa manera evitar o limitar el error, mejorar el juicio. Hoy le preguntas a esta nueva inteligencia artificial cualquier cosa y te contesta. Se acaba de hacer una publicación en una revista de coloproctología. Le preguntaron a inteligencia artificial el concepto de cáncer de colon y contestan el 98% lo que cualquier grupo de expertos hubiera contestado. Entonces, eso es lo que nos trae la tecnología. Nos permite no suplir, me encantó lo que comentaba el doctor Juan, no suple al ser humano. Creo que jamás va a suplirlo, ni en términos... La medicina es ciencia, es arte y es humanismo. Eso no se puede suplir con la tecnología, pero sí lo puede facilitar, sí lo puede hacer mucho más sencillo. Hoy vemos aplicaciones en lo que comentabas en realidad virtual. ¿Qué estamos viendo en realidad virtual? Simulación, crear un escenario real al alumno donde él pueda realizar una cirugía en un ambiente simplemente más tranquilo, sin que tenga que estar como viéndolo todo el mundo, él solo se está viendo. Él lo puede hacer de una manera más sencilla, puede guiarse a través de la realidad virtual, puede conocer los instrumentos. En caso de, por ejemplo, se está utilizando mucho realidad virtual para tratamiento de problemas emocionales, que esto quedó hoy después de pandemia. Te puede permitir también realidad virtual a una familia, explicarle la anatomía y decirle qué es lo que vas a hacer. Realidad aumentada lo vemos desde para canalizar. Hoy es una realidad en cualquier hospital que te ponen este aparatito, angio, no recuerdo cómo se llama el nombre, que te pueden ver las venas. Hoy se hace para ultrasonido, hoy pueden ver a través de ultrasonido los órganos y poderlos ubicar. Hoy ya en México es una realidad. Hay gente que ya está haciendo realidad aumentada, donde pueden ver el órgano, pueden ver exactamente dónde es donde tienen que tomar la biopsia de una metástasis. Eso ya es una realidad en México. Y eso también es aplicable en enseñanza, ya que le puedes a un alumno, a través de esto, enseñar a hacer una cirugía, le puedes otra vez a la familia educar o explicar. Entonces yo creo que todo esto ya es una realidad, todo lo que estamos viendo ya es una realidad. Hoy también ya hacemos impresión 3D, que me parece genial, ¿no? Y acabamos de hacer una publicación sobre inteligencia artificial en endoscopía.
¿no? Te permite realizar una detección de pólipos en el tamizaje o en la detección temprana de cáncer colorectal. Suple ese fallo, ese error donde yo a lo mejor se me pasó por la preparación, o sea, esto, la inteligencia artificial te dice, ahí hay algo que parece un pólipo. Entonces, eso ya es una realidad en México. Entonces, podríamos concluir que la parte de realidad virtual y realidad aumentada contribuyen a elevar la calidad de la educación, es decir, le permiten al alumno, en este caso, al profesional en desarrollo, tener mejores elementos para poder aprender, tener casos ficticios, tener las famosas horas de vuelo, como dicen los pilotos, que le permitan estar expuesto a casos prácticos, estar expuestos a casos reales y que lo dejen más listo para enfrentar los retos de la medicina, ¿no? La hacen accesible, la optimizan, la democratizan, que era lo que comentaba el doctor. La democratizan. Yo hoy puedo tener un curso, yo hoy estoy tomando un coaching y es a nivel internacional. Y tiene aparte un aval a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque están involucradas gentes de todo el mundo. Entonces, creo que esta parte es bien importante, democratizar la educación, que no sea limitada. Claro, en México tenemos temas de dinero, tenemos temas de no llegan las terapias aquí en México más sencillas, a veces esto, y ahí quiero de verdad aplaudir el esfuerzo que hace Johnson en este tema, porque para hacer esto se necesita liderazgo, se necesita organización, una estructura, un plan, y se necesitan recursos. Y eso es algo en lo que ustedes han creído, han invertido, y eso yo desde mi humilde punto lo aplaudo bastante. No, muchas gracias, Juan Carlos. Y me voy a retomar un punto que mencionaste que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y hablaste de mejorar el juicio del profesional de la salud. Y quiero ser muy estricto aquí y muy puntual, que es la combinación del profesional de salud con inteligencia artificial, no en sustitución. Así que me gustaría hacer esta pregunta al resto. ¿Cómo la inteligencia artificial complementa y suma al juicio del profesional de la salud para mejorar la calidad de la atención? Mira, ahora sí que mi avanzada edad me permite recordar cosas. Cuando nosotros éramos residentes, la inteligencia artificial se llamaba Manual de Washington. Se llamaba Manual de Washington. Y si el primer día en el Instituto de Nutrición no traías un Manual de Washington en la bolsa, estabas perdido. Perdido, porque si ustedes lo ven en algún museo, el Manual de Washington, van a darse cuenta que era extraordinariamente bueno. Claro. Tenía prácticamente los puntos torales del 90% de los problemas de medicina interna, lo cual pues, no es fácil hacerlo, y era un manual no demasiado grande. O sea, era como el bisabuelito de la inteligencia artificial. Entonces, el poder tener ahora la capacidad de hacer una consulta en cualquier ámbito, sea electrónico, inteligencia artificial o lo que sea, para normar tu conducta ante un enfermo es maravilloso. Es maravilloso. Los que ven que la inteligencia artificial va a sustituirnos y todo, será que por mi edad eso ya no me interesa porque no me va a llegar. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo exactamente al contrario. O sea, yo tengo un caso complejo que no sé resolverlo, que el grupo médico, porque esa es otra cosa que ya debemos haber aprendido, ya la medicina no es de un solista, ya la medicina es de un grupo médico, que el grupo médico no puede resolver, y ahí está en inteligencia artificial, en información, detalles que pueden llevarte a esto, ¿no? Y claramente en todas las organizaciones médicas serias, pues están las famosas guías. ¿Qué cosas son las guías? Son plasmado lo que expertos dicen en una situación, pero fíjate el nombre, guía. O sea, no es a rajatabla hazle esto a un enfermo.
¿Por qué? Porque así no es la medicina. Habrá un enfermo que no se le pueda aplicar la guía por la razón que sea, y el criterio médico te lleve a hacerlo. O sea, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, al contrario, creo que va a ser maravilloso poder tener esto, porque además lo que le pasó a Santiago con sus hijas y el Classroom, sí, que me da risa porque a mí me pasó con mis alumnos de electrocardiografía, pero los que me enseñaron fueron mis nietos. El Classroom, pues podemos resolver cosas que tienen estos cuates a la mano, lo podemos resolver, pero el criterio del médico, la experiencia del médico, los conocimientos del médico, porque acuérdense que aquello de que en mi experiencia, no, bueno, en tu experiencia puede ser un desastre, ¿sí? Los conocimientos del médico van a normar la situación, ¿sí? Y yo retomo, yo creo que en lo que sí estamos en un momento toral y que no va a ser fácil resolver es cómo debemos plantear con la realidad actual la enseñanza de la medicina, así tal cual, que yo la conceptúo desde el premédico hasta el postdoctorado y luego a la educación médica continua. ¿Cómo la debemos plantear? Esto es un reto monumental. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos perdiendo mucho tiempo en la escuela de medicina en cosas que le sirven de muy poco al alumno, igual en las residencias, ¿sí? Entonces esto hay que sentarse a meditarlo con cuidado de cómo debemos hacerlo. Y yo hago el planteamiento al revés. ¿Qué retos tenemos educativos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué herramientas hay? No al revés. Aquí está la herramienta, ¿para qué la usamos? No, mejor planteemos la cosa con orden. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Qué herramientas tenemos? Les cuento una anécdota personal en medio minuto. Yo, cuando estuve de director en la Facultad de Medicina de La Salle, tenía que dar un curso de extensión universitaria a 600 alumnos en varias ciudades. A ver, no había internet, no había, o sea, olvídense, estamos en la prehistoria. Pues lo hicimos con las herramientas que había de la telesecundaria, que ya había una herramienta de telesecundaria. Presionamos en la universidad para que comprara esa herramienta y tuvimos durante años un curso exitosísimo de extensión universitaria, de preparación para el examen nacional de residencias, que llegamos a tener hasta 800 alumnos en toda la República. ¿Cuál fue el planteamiento? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? Entonces, ahora sí, así debe ser. Con la pandemia, mis colaboradores, que son estudiantes, me enseñaron a usar una serie de cosas para que los alumnos aprendieran electrocardiografía, que ahora ya me da miedo porque ya saben más que yo. Entonces, porque el Classroom y esto y el otro, ¿no? Entonces, pero es otra vez, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? Sí, de acuerdo. La inteligencia artificial, la realidad virtual nos da de forma extraordinariamente acelerada muchos de los conocimientos que hemos ido adquiriendo por experiencia, en caso de la clínica, por volumen, en caso de la cirugía, etcétera, ¿no? Y cuando nos comparamos muchas veces en México contra otros centros de alta especialidad en Estados Unidos y tal, y dice uno, bueno, en mi caso, ¿por qué estos cuates van tan rápido en ablación de tal arritmia, ¿no? En el tratamiento de tal arritmia. Bueno, porque hacen 2,000 procedimientos al año cuando yo hago 200, ¿no? Entonces, su capacidad de retroalimentación en base a experiencia es muchísimo mayor que la mía, ¿no? Y esto es lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te mete en un logaritmo de autoaprendizaje miles de factores. Si tú a un mecanismo de inteligencia artificial le das 2, no va a ser mejor que tú, pero le puedes dar 100,000 millones.
Y ese volumen de procesamiento en experiencia es lo que nosotros como seres humanos vamos a encontrar extraordinariamente limitado. Igual la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si tú no has visto un fenómeno, si no has visto un bloqueo de rama derecha, pues cuando te ponen un electro enfrente, pues no vas a saber qué es eso, ¿no? Entonces, la realidad virtual o la realidad aumentada te permite ver de antemano cosas y eventos que puedes irte familiarizando con ellos antes de estar con el paciente en una consulta, en un quirófano, en una intervención. Y esto creo que es sin duda parte exitosa de la tecnología. Ahora, como dice Juan y como han expresado todos, ¿quién va a manejar esta información? ¿Quién va a procesar esta información? ¿Quién va a decir que esa información verdaderamente es correcta? ¿Qué tan rápida es la tecnología antes de que yo la pueda procesar? Yo estoy terminando de aprender un procedimiento y llega Johnson & Johnson y me dice, ya tengo otra máquina nueva. Espérame, pues si estoy terminando de aprender con la vieja. Eso nos pasa con TikTok, ¿no? Con Instagram. Va rapidísimo, va tan rápido que a veces mi capacidad de adaptación a cada tecnología y el volumen que yo aprendo con cada tecnología no es lo suficiente como para que ya me traigan nueva tecnología. Y por último, y esta es la parte que yo quería dejar como mensaje, ¿cuál es la responsabilidad tanto del generador de la tecnología como del que usa la tecnología, ¿no? A lo mejor poner una válvula por cateterismo en la aorta es una maravilla, pero en tricúspide ya está aprobada esa tecnología, sé que verdaderamente es mejor. La industria ya me está diciendo, oye, ya tengo la válvula, ponla, ¿no? Y a lo mejor pasan unos 4 o 5 años y resultó que no iba tan bien, ¿no? Entonces, ese frenesí en la obtención de la tecnología y en la obtención de recursos también nos puede llevar a errores, ¿no? Entonces, tenemos que ser sumamente conscientes de cómo concentramos estas aplicaciones para el bien. Y por último, como lo han dicho todos también, no perder de la mano que estoy con un ser humano que necesita tacto, calor, cariño, empatía, etcétera, ¿no? Comprensión. Muchas veces, Juan y yo creo que curamos al 90% de los pacientes solo de escucharlos, ¿no? A veces, ¿no? Creo que el 95%. Y luego te dicen, ¿por qué tiene éxito la medicina alternativa? Bueno, pues porque escuchan a lo mejor al paciente, cosa que tú no estás haciendo. Entonces, no perder nunca esta parte, ¿no? La neurogastro, ¿no? Sí. La electropsiquiatría, todos tenemos ahí. Es que por desgracia seguimos siendo seres humanos. Todos. Quisiera, perdón, Juan Vic, agregar un poquito del concepto que nos preguntaba sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones. Yo me imagino, y no sé si alguna vez lo has pensado tú, el día en el que podamos estar metidos haciendo cirugía y con un chicharito aquí, Sí, claro. que de repente te avise, alto ahí, te estás saliendo del procedimiento, o cuidado, abajo está el uréter. Y la verdad es que yo veo que eso está bastante cercano, porque haciendo el símil con Waze y con el identificador de caras de los celulares. O sea, en el identificador de caras tú le pones ahí fotografías de mi esposa y pácatelas. Fotografías de Juan Pérez y te identifica el rostro y de igual manera se está alimentando esa inteligencia artificial identificando los campos quirúrgicos, los movimientos de los cirujanos, etcétera, etcétera. Por otro lado, el día de hoy todos, bueno, por lo menos yo pongo el Waze para ir a casa de mi mamá. O sea, sabes perfectamente bien dónde vive tu mamá y cómo llegar ahí, pero pones el Waze porque quieres evitar errores y quieres evitar tiempo. Quieres ser más eficiente. Efectivamente. Entonces, a eso me refiero con tener el chicharito aquí. O sea, si el chicharito es capaz de decirte, toma la ruta alternativa o cambio de estrategia, cuando identifica algo que se está saliendo del patrón de miles de imágenes almacenadas, es una maravilla. Y creo, nuevamente, en lo que para mí es pues lo más apasionante de esta evolución tecnológica, que es una manera de evitarle malos ratos a los médicos
y complicaciones a los pacientes.